Imagina que acabas de despertar, pero no en 2025, sino en Francia, año 1347. Tu vecina fue quemada viva ayer porque alguien dijo que hizo una poción. Tu hijo de 8 años trabaja 16 horas al día en una mina. Y ese diente que te molesta, bueno, el dentista local te lo arrancará con unas tenazas oxidadas, sin anestesia, en una plaza pública para que todos lo vean. Ah, y si eres mujer y estás menstruando, tienes prohibido entrar a la iglesia porque eres considerada impura. ¿Te parece duro? Estas eran prácticas completamente normales y legales en la Edad Media. Hoy, cada una de ellas resultaría en cadena perpetua o pena de muerte en cualquier tribunal del mundo. Estás a punto de descubrir que lo que llamamos los buenos viejos tiempos era en realidad un catálogo de horrores que haría que los asesinos en serie modernos parecieran aficionados. No olvides suscribirte al canal, porque vamos a sumergirnos en las 10 prácticas medievales más bizarras que hoy serían crímenes atroces. Antes de empezar, debes entender una cosa. No estoy hablando de prácticas aisladas o de algunos medievales locos. Estoy hablando de tradiciones aceptadas, aprobadas por la Iglesia, sancionadas por los reyes y practicadas por comunidades enteras durante siglos. Lo que vas a escuchar ahora son prácticas que estaban escritas en leyes, documentadas en registros oficiales y consideradas no solo normales, sino necesarias para mantener el orden social. Piensa así: si volvieras en el tiempo con una cámara y grabaras un día normal en la vida medieval, el material sería tan perturbador que sería prohibido en cualquier plataforma por violación de las directrices de contenido violento. Y estamos hablando de un día común, no de guerras o plagas. La diferencia entre civilización y barbarie no son siglos, son solo unas pocas leyes bien escritas, y la evolución del concepto de derechos humanos, porque lo que estás a punto de descubrir es que nuestros ancestros no solo toleraban prácticas que hoy consideramos monstruosas, las celebraban. Así que prepárate, porque estas 10 prácticas te harán agradecer haber nacido en la era de los smartphones y no en la era de las hogueras. Es 1215, en algún lugar de Inglaterra, una mujer llamada Agnes es acusada de robar un trozo de pan. Para probar su inocencia, debe pasar por el ordalía del agua hirviendo. El procedimiento es simple: debe meter la mano en una olla de agua hirviendo y sacar una piedra del fondo. Si la mano sana en 3 días sin infección, Dios probó su inocencia. Si se pudre, es culpable y será ahorcada. Aquí está lo que realmente sucedía. Agnes sumerge la mano en el agua hirviendo, la piel se derrite instantáneamente, los huesos quedan expuestos, se desmaya de dolor. 3 días después, como era inevitable, la mano está necrosada e infectada. Veredicto: culpable. Castigo: muerte en la horca. Los ordalías no eran una aberración medieval. Eran el sistema judicial oficial aprobado por la Iglesia Católica y usado en toda Europa durante siglos. Existían varios tipos: el ordalía del hierro caliente, donde el acusado necesitaba cargar una barra de hierro al rojo vivo por 9 pasos; el ordalía del agua fría, donde arrojaban a la persona atada a un lago. Si se hundía, era inocente; si flotaba, era bruja y sería quemada. Registros de la época muestran que la tasa de culpables en los ordalías era de aproximadamente el 90%. Esto se debía a que era físicamente imposible pasar las pruebas sin heridas graves. El sistema estaba deliberadamente planeado para encontrar personas culpables, no para descubrir la verdad. Lo más perturbador es que esto no era considerado tortura, era considerado justicia divina. Los sacerdotes bendecían el agua hirviendo. Los nobles asistían a los ordalías como entretenimiento. Documentos medievales describen estas sesiones como santos juicios de Dios. Pero aquí está la parte que te impactará: algunas comunidades cobraban entrada para asistir a los ordalías. Era literalmente entretenimiento pagado ver a personas siendo torturadas hasta la muerte en nombre de la justicia. Familias enteras llevaban a sus hijos para aprender sobre el bien y el mal. Arqueólogos encontraron cementerios medievales llenos de esqueletos con manos y pies mutilados, evidencia física de los miles de personas que pasaron por ordalías y fallaron en la prueba divina. Un estudio de 2019 de la Universidad de Cambridge analizó registros judiciales de 847 ordalías documentados entre los años 1000 y 1300. Resultado: 751 personas fueron declaradas culpables y ejecutadas. Hoy, esto sería clasificado como tortura, homicidio calificado, fraude judicial y crímenes contra la humanidad. En la Edad Media,
Era un martes normal en el tribunal. Escocia, 1357. Margaret, una campesina de 16 años, acaba de casarse con Thomas, un granjero local, pero antes de consumar el matrimonio con su marido, tiene una obligación legal: pasar la primera noche con el señor feudal de la región. No es una elección, es la ley. La prima noctis, o derecho de la primera noche, daba a los señores feudales el derecho legal de tener sexo con cualquier mujer recién casada en sus tierras antes del marido, y no era una tradición romántica o simbólica, era estupro institucionalizado y documentado. Registros legales escoceses del siglo XIV muestran que Lord Robert de Bruce, no el rey famoso, sino un pariente, ejerció la prima noctis con al menos 47 mujeres recién casadas en sus dominios entre 1350 y 1360. El documento lista los nombres de las mujeres, las fechas, e incluso compensaciones pagadas a los maridos, generalmente un cerdo o algunas monedas. Así funcionaba en la práctica. Cuando una pareja de siervos quería casarse, debían pedir permiso al señor feudal. Si él concedía, el matrimonio podía ocurrir, pero con una condición: la novia debía presentarse en el castillo la noche del matrimonio. Los guardias irían a buscarla si no aparecía voluntariamente. Lo que sucedía en el castillo era siempre lo mismo. El señor feudal estupraba a la mujer. Si ella quedaba embarazada, el niño sería propiedad del señor. Si ella se resistía, sería golpeada o asesinada. Si el marido protestaba, perdería sus tierras y podría ser ejecutado por traición. Documentos de la iglesia de la época muestran que algunos sacerdotes intentaron prohibir la práctica, pero fueron ignorados o trasladados. Otros sacerdotes simplemente crearon una tasa alternativa. Las familias podían pagar para comprar la virginidad de vuelta, esencialmente chantaje sexual institucionalizado. La crueldad no se detenía en el estupro. Muchas de estas mujeres eran literalmente niñas. La edad promedio para el matrimonio de campesinas era de 14 años. Registros médicos de la época documentan numerosos casos de niñas que murieron por trauma sexual después de la primera noche con señores feudales adultos. Lo que lo hace aún más enfermizo es que era considerado un privilegio noble. Los señores feudales se jactaban de cuántas primeras noches habían ejercido. Era un símbolo de poder y estatus social. Cronistas de la época escribían sobre ello como si fuera una tradición noble y honorable. Algunas regiones crearon variaciones aún más perturbadoras. En la Francia medieval, algunos señores vendían el derecho de la primera noche a otros nobles como forma de diversión en fiestas. En Alemania, se desarrolló un sistema donde el señor podía prestar sus siervas recién casadas a visitantes importantes como cortesía. La prima noctis solo fue oficialmente abolida en Escocia en 1427 Moades, y solo porque el rey necesitaba el apoyo de los siervos en una guerra, pero registros no oficiales sugieren que la práctica continuó en áreas rurales remotas hasta al menos el siglo XVI. Hoy, esto sería clasificado como estupro, abuso sexual infantil, coerción, extorsión y esclavitud sexual. En la Edad Media, estaba escrito en la ley como derecho feudal legítimo. Londres, 1349. Julian tiene 6 años y ya trabaja 14 horas al día en una mina de carbón. Sus dedos pequeños son perfectos para limpiar equipos en espacios reducidos. Cuando ya no puede cargar los cubos de carbón porque sus costillas están rotas por una caída, simplemente lo reemplazan por otro niño. William muere de agotamiento 3 meses después. Nadie registra su muerte. Los niños no eran considerados personas, eran herramientas. El trabajo infantil medieval no era niños ayudando a sus padres en la granja, era esclavitud sistemática de seres humanos que no habían cumplido ni una década de vida, y era completamente legal, regulado e incentivado por ley. Registros de gremios ingleses del siglo XIV muestran que niños de 5 años eran oficialmente aprendices en profesiones que mataban adultos regularmente. En la minería, los niños eran bajados con cuerdas a espacios donde los adultos no cabían. Si la cuerda se rompía o el túnel se derrumbaba, se consideraban accidentes de trabajo normales. Las estadísticas son aterradoras. Documentos de impuestos medievales listan a los niños trabajadores como bienes muebles, en la misma categoría que el ganado y las herramientas. Un inventario de 1352 de una mina en Cornualles lista 47 niños trabajadores, de entre 4 y 12 años junto a 23 caballos y 156 picos.
Aquí está lo que realmente sucedía. Niños de 4 años eran vendidos o alquilados por sus padres para trabajar en condiciones que harían que los campos de concentración parecieran humanos. En la industria textil, los niños trabajaban 16 horas al día en ambientes sin ventilación, inhalando fibras tóxicas que destruían sus pulmones en meses. Pero la minería era lo peor. Los niños eran usados como canarios humanos, enviados a túneles sospechosos para probar si había gases venenosos. Si el niño se desmayaba o moría, sabían que el túnel era peligroso. Si sobrevivía, el trabajo podía continuar. Registros médicos medievales documentan una condición llamada enfermedad de los pequeños mineros, deformaciones esqueléticas causadas por cargar peso excesivo durante el crecimiento. Esqueletos excavados de cementerios medievales muestran niños con espinas curvadas en ángulos imposibles, huesos rotos que nunca sanaron correctamente y signos de desnutrición extrema. El sistema tenía una lógica económica perversa. Los niños comían menos, ocupaban menos espacio, podían trabajar en lugares estrechos y si morían, eran fácilmente reemplazables. Documentos de contratos medievales muestran tasas de reposición. ¿Cuánto costaba reemplazar a un niño muerto por uno nuevo? La Iglesia no solo permitía esto, participaba activamente. Los monasterios medievales operaban algunas de las peores operaciones de trabajo infantil en Europa. Los niños donados por familias pobres, esencialmente vendidos, trabajaban en condiciones brutales en granjas y talleres monásticos. Una crónica de 1376 del monasterio de Saint Albans describe cómo 200 niños entre 5 y 10 años trabajaban 18 horas al día, produciendo manuscritos. Las que se dormían en el trabajo eran azotadas, las que se enfermaban eran dejadas morir porque Dios las estaba llamando. Lo más perturbador es que esto era considerado educación. Los padres pagaban para que sus hijos aprendieran una profesión en condiciones que mataban al 60% de los niños antes de los 12 años. Era visto como construcción de carácter y preparación para la vida adulta. Algunas profesiones eran especialmente letales para los niños. Los desollinadores, niños de 4 a 8 años forzados a subir chimeneas estrechas para limpiarlas, tenían una expectativa de vida de 6 meses después de comenzar el trabajo. Morían de asfixia, quemaduras, o quedaban atrapados y morían de hambre en las chimeneas. Documentos legales muestran que era un crimen maltratar a un caballo, pero perfectamente legal trabajar a un niño hasta la muerte. Los caballos tenían valor económico a largo plazo, los niños eran recursos desechables. Hoy, esto sería clasificado como trabajo esclavo, abuso infantil, homicidio culposo y crímenes contra la humanidad. En la Edad Media, estaba regulado por leyes laborales oficiales. Alemania, 1487. Margarete es una curandera de 45 años, que ha ayudado a mujeres en el parto durante décadas. Cuando la esposa del alcalde muere durante un parto complicado, Margarete es acusada de brujería. El juicio durará 3 meses de tortura sistemática hasta que ella confiese haber hecho un pacto con el diablo. Será quemada viva en la plaza central, mientras toda la ciudad observa y aplaude. Las casas de brujas medievales no eran histeria colectiva ocasional, eran campañas organizadas de exterminio que mataron entre 40.000 y 60.000 personas en Europa, el 80% mujeres, y eran completamente legales, con manuales de instrucciones, tribunales especializados y financiación oficial. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado en 1487, era literalmente un manual de cómo identificar, torturar y ejecutar brujas. Fue un bestseller de la época, con más de 30 ediciones, y era usado como guía oficial por tribunales en toda Europa. El libro enseña cómo reconocer a una bruja, mujeres que viven solas, curanderas, cualquier mujer que cuestione la autoridad masculina o religiosa. Aquí está cómo funcionaba el proceso. Una mujer era acusada de brujería, generalmente por un vecino que quería sus tierras, o por algún hombre que ella había rechazado. Era arrestada y llevada al tribunal de brujas. El juicio comenzaba con tortura para extraer una confesión. Los métodos de tortura eran sistematizados y documentados. El potro estiraba el cuerpo hasta dislocar todos los huesos, la rueda rompía huesos uno por uno, la silla de clavos autoexplicativo, y la prueba del agua ahogamiento controlado. Si la mujer confesaba bajo tortura, era culpable.
Si no confesaba, obviamente el diablo la estaba protegiendo, entonces también era culpable. Registros de tribunales alemanes muestran que la tasa de condena en juicios de brujería era del 99.7 signo de porcentaje. De las 2.847 mujeres juzgadas por brujería en Würzburg entre 1626 y 1631 solo 8 fueron consideradas inocentes. Las otras fueron ejecutadas. Pero aquí está la parte más enfermiza. Esto era un negocio lucrativo. Las familias de las brujas tenían que pagar por las torturas, el juicio y la ejecución. Si no podían pagar, sus propiedades eran confiscadas. Registros contables de Bamberg muestran que los tribunales de brujas generaron el equivalente a 12 millones de euros, en valores actuales, solo en 1626. El perfil de las víctimas revela el verdadero motivo. El 60% eran viudas con propiedades, el 25% eran curanderas, que competían con médicos hombres, el 10% eran mujeres que habían cuestionado a las autoridades locales, solo el 5% encajaba en el estereotipo de la bruja malvada. Las ejecuciones eran eventos públicos obligatorios, familias enteras eran forzadas a asistir, se traía a los niños para aprender sobre el mal. Documentos de una ejecución en masa en 1629 describen cómo 900 personas fueron quemadas vivas en una sola ceremonia que duró 3 días. La Iglesia Católica y las iglesias protestantes competían para ver quién mataba más brujas. Documentos papales incentivaban la caza de brujas como guerra santa contra Satanás. Lutero escribió que no deberíamos tener ninguna compasión por las brujas, yo mismo las quemaría. El proceso también estaba planeado para autoperpetuarse. Bajo tortura, las víctimas eran forzadas a nombrar a otras brujas. Una sola acusación podía generar decenas de otras acusaciones. En algunas ciudades alemanas, comunidades enteras de mujeres fueron exterminadas. Las ejecuciones eran especialmente crueles. Las mujeres eran quemadas vivas lentamente. La leña se mojaba para que el fuego durara más. Algunas eran estranguladas primero por misericordia, pero solo si sus familias pagaban extra. Registros médicos de la época describen que el proceso de quema podía durar hasta 45 minutos. Los niños no estaban seguros. La bruja más joven ejecutada documentada tenía 7 años. Fue quemada en Würzburg en 1628 después de confesar haber volado en una escoba. Los registros muestran que fue torturada durante 6 días antes de la ejecución. Lo más impactante es que esto continuó durante siglos. La última ejecución oficial por brujería en Europa fue en 1782 en Suiza. Esto es solo 43 años antes de la independencia de Brasil. Hoy esto sería clasificado como genocidio, tortura, homicidio en masa, extorsión y crímenes contra la humanidad. En la Edad Media, era considerado servicio público religioso. Inglaterra, 1350, y un Thomas robó un pan para alimentar a su familia durante la hambruna. Su castigo, le amputarán la mano derecha en plaza pública con un hacha sin filo, sin anestesia, sin cuidados médicos después. Si sobrevive a la infección, vivirá como mendigo lisiado. Si muere, fue justicia de Dios. La mutilación judicial no era castigo para crímenes graves, era la pena estándar para infracciones menores. Robar comida, estafar en el mercado, insultar a un noble, todas estas ofensas resultaban en amputación sistemática de partes del cuerpo. Los códigos legales medievales eran específicos sobre qué parte cortar para cada crimen. El código de Hammurabi medieval, usado en Francia, establecía hurto de comida a mano derecha, blasfemia lengua, mirar inadecuadamente a una noble ojos, huir de la servidumbre pies. Registros judiciales ingleses de 13481350 documentan 1247 amputaciones de manos solo en la región de Yorkshire. Esto en 2 años, en un área pequeña. Extrapolando a toda la Inglaterra medieval, estamos hablando de decenas de miles de personas mutiladas anualmente por el sistema de justicia. Así funcionaba. El condenado era llevado a la plaza central de la ciudad. Un verdugo, generalmente el carnicero local, usaba un hacha de carnicero para cortar la parte del cuerpo designada. La multitud estaba obligada a asistir como lección moral. Se traía a los niños específicamente para ver las consecuencias del crimen. El proceso era deliberadamente brutal y público. No había intento de minimizar el dolor o prevenir la infección. El objetivo era causar máximo sufrimiento como disuasión.
Registros de ejecuciones muestran que los verdugos recibían pago extra si hacían que el proceso durara más tiempo. La tasa de mortalidad por infección después de amputaciones judiciales era de aproximadamente el 70%, pero esto era considerado parte del castigo, no un efecto secundario. Si morías de gangrena, era porque Dios quiso que murieras. Si sobrevivías, habías aprendido la lección. Documentos médicos de la época muestran que existían métodos para prevenir la infección: cauterización con hierro caliente, ciertas hierbas antisépticas, pero deliberadamente no se usaban en castigos judiciales. La ley especificaba que las mutilaciones debían hacerse sin alivio ni misericordia. Las consecuencias sociales eran devastadoras. Una persona con la mano amputada no podía trabajar en la mayoría de las profesiones medievales. Sin fuente de ingresos, se convertían en mendigos. La sociedad los veía como ejemplos vivos de lo que sucedía con los criminales, por lo que eran evitados y despreciados. Las mujeres sufrían mutilaciones específicas para sus crímenes femeninos. El adulterio resultaba en el corte de la nariz, para quedar fea para siempre. Las habladurías maliciosas resultaban en la perforación de la lengua con hierro caliente. La bruja confesa tenía los senos cortados antes de la ejecución. El sistema creó una población permanente de lisiados que servían como propaganda del terror estatal. Las ciudades medievales tenían cientos de personas mutiladas vagando por las calles, recordatorios vivos del poder de la justicia real. Los registros de impuestos muestran que algunas ciudades tenían más personas mutiladas que personas enteras. En Norwich, en 1377, el 23% de los adultos masculinos listados en el censo tenían alguna mutilación judicial documentada. Los niños no estaban exentos. A partir de los 7 años, podían recibir mutilaciones proporcionales: dedos cortados en lugar de manos enteras, orejas cortadas en lugar de decapitación. Un registro de 1356 documenta la amputación del dedo meñique derecho de una niña de 8 años por robar una manzana del mercado. La Iglesia bendecía estas mutilaciones como corrección divina. Los sacerdotes administraban rituales antes de las amputaciones, pidiendo a Dios que purifique a este pecador a través del sufrimiento. Algunas ejecuciones de mutilación ocurrían frente a las iglesias en días santos. Lo más perturbador es que se desarrollaron herramientas especializadas para diferentes mutilaciones: hachas especiales para manos, tenazas gigantes para dedos, cuchillas curvas para narices y orejas. Estos instrumentos eran bendecidos por la Iglesia y guardados en lugares sagrados cuando no se usaban. Hoy, esto sería clasificado como tortura, mutilación, castigo cruel e inusual, y crímenes contra la humanidad. En la Edad Media, era el sistema judicial estándar aprobado por reyes y papas. Francia, 1372. Pierre es un campesino que quiere construir un molino para moler granos para su comunidad. Pero hay un problema: por ley, solo el señor feudal puede poseer molinos. Pierre debe pagar el 60% de toda su producción de granos para usar el molino del señor. Si construye su propio molino, será ejecutado por robo de privilegios nobles. El droit de señor económico era un sistema legalizado de extorsión que daba a los nobles el monopolio absoluto sobre servicios esenciales para la supervivencia. No se trataba solo de molinos, se trataba de todo lo que la gente necesitaba para vivir. Documentos legales franceses del siglo XIV listan los derechos exclusivos de los señores feudales. Solo ellos podían poseer hornos para hornear pan, prensas para hacer vino, molinos para moler granos e incluso toros para la reproducción animal. Los campesinos eran forzados a usar estos servicios y pagar tasas extorsivas. Aquí está cómo funcionaba el sistema. Si querías hornear pan, tenías que usar el horno del señor feudal y pagar un cuarto del pan como tasa. Si querías moler granos, tenías que usar su molino y pagar un tercio de la harina. Si tu vaca necesitaba cruzarse, tenías que pagar para usar su toro. Los registros de impuestos muestran que estas tasas representaban el 70-80% de la producción anual de una familia campesina. Esencialmente, los campesinos trabajaban todo el año y se quedaban con solo el 20-30% de lo que producían. El resto iba al señor feudal como pago por servicios que estaban obligados a usar. El castigo por intentar eludir el sistema era la muerte. Documentos judiciales de 1378
describen la ejecución de 12 campesinos que intentaron construir un horno comunitario para hornear pan. Fueron ahorcados en la plaza central y sus cuerpos permanecieron colgados durante semanas como advertencia. El sistema estaba diseñado para mantener una dependencia perpetua. Si un campesino intentaba ahorrar dinero haciendo pan en casa sin horno, el pan saldría crudo y podrido. Si intentaba moler granos con piedras caseras, la harina sería gruesa y llena de detritos. Si su vaca no se cruzaba con el toro oficial, no tendría leche para su familia. Registros de una propiedad feudal en Borgoña muestran cómo esto funcionaba en la práctica. 847 familias campesinas usaron el molino del señor en 1381. Pagaron colectivamente 2.340 bushels de granos como tasa, suficiente para alimentar a 400 familias durante un año entero. El señor feudal se hizo más rico que el rey de la región solo con las tasas del molino, pero lo más cruel era el sistema de mantenimiento forzado. Si el molino, horno o prensa se averiaba, los campesinos estaban obligados a pagar por las reparaciones, incluso si la avería se debía a la negligencia del señor. Documentos de 1385 muestran a campesinos pagando para reparar un molino que se había averiado porque el señor feudal había usado equipos deficientes por codicia. La iglesia participaba activamente en este sistema. Los monasterios operaban algunos de los esquemas más extorsivos de Europa. El monasterio de Cluny cobraba tasas tan altas que los campesinos locales vivían en hambruna perpetua. Una crónica de 1390 describe cómo los monjes comían banquetes mientras las familias campesinas morían de desnutrición a pocos metros de distancia. Algunas regiones desarrollaron tasas aún más bizarras. En la Alemania medieval, los campesinos pagaban tasas para usar caminos, puentes, pozos e incluso para recolectar leña en los bosques. En Italia, existía una tasa por usar el aire. Literalmente cobraban a los artesanos que necesitaban ventilación en sus talleres. El sistema creó una economía feudal, donde toda la riqueza fluía hacia arriba, hacia los nobles, mientras que el 90% de la población vivía en pobreza absoluta. Los registros económicos muestran que la diferencia de riqueza entre nobles y campesinos medievales era mayor que la diferencia entre multimillonarios y personas sin hogar hoy. Esto sería clasificado como extorsión, formación de cártel, monopolio ilegal y crímenes económicos. En la Edad Media, era el sistema económico legal aprobado por reyes y papas. París, 1348. Marie tiene dolor de cabeza. El médico de la ciudad diagnostica exceso de sangre malévolo y prescribe el tratamiento estándar sangría. Le cortan las venas y le drenan 2 litros de sangre mientras ella está consciente. Cuando ella se desmaya por pérdida de sangre, deciden que el tratamiento está funcionando y programan más sesiones. Marie muere una semana después de anemia severa. El médico declara que murió porque no siguió el tratamiento correctamente. La medicina medieval no era primitiva por falta de conocimiento, era deliberadamente brutal, basada en teorías pseudocientíficas que mataban a más pacientes que las enfermedades originales, y estaba regulada por universidades y aprobada por la Iglesia como ciencia divina. La teoría médica dominante eran los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cualquier enfermedad era causada por un desequilibrio humoral que necesitaba ser corregido a través de métodos que hoy reconocemos como tortura sistemática. Registros médicos de la Universidad de Montpellier, la escuela médica más prestigiosa de la Europa medieval, muestran los tratamientos estándar sangría: drenar sangre hasta que el paciente se desmayara, purga, inducir vómito y diarrea hasta la deshidratación, trepanación, perforar cráneos de personas vivas y cauterización, quemar carne con hierro caliente. Aquí está lo que realmente sucedía en un tratamiento médico medieval. El paciente llegaba con cualquier síntoma: dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago. El médico diagnosticaba sangre corrupta y ordenaba sangría. Cortaban venas de los brazos, cuello o piernas y dejaban que la sangre escurriera en baldes hasta que el paciente quedara inconsciente. Si el paciente no mejoraba, nunca mejoraba, pasaban a la purga, forzaban al paciente a tragar mercurio, antimonio u otros venenos para expulsar humores malignos. El resultado era vómito violento, diarrea con sangre y deshidratación extrema. Para dolores de cabeza persistentes, practicaban trepanación,
perforaban el cráneo del paciente con taladros primitivos, mientras estaba consciente, para dejar escapar a los demonios. Registros del Hospital St. Bartholomew's, en Londres, muestran 347 trepanaciones realizadas en 1347, tasa de supervivencia, 3%. Lo más macabro es que estos tratamientos eran caros y prestigiosos. Solo los nobles podían pagar por médicos universitarios. Los campesinos que morían de enfermedades simples eran en realidad más afortunados que los nobles que podían pagar para ser torturados hasta la muerte por profesionales. Documentos médicos describen procedimientos que harían retroceder a los asesinos en serie. Para la histeria femenina, los médicos insertaban hierros calientes en la vagina de las pacientes. Para la melancolía, quemaban la piel de los pacientes con ácidos. Para la locura, perforaban los oídos con agujas para drenar pensamientos malignos. La Universidad de Bolonia mantenía registros detallados de éxitos médicos. Entre 1340 y 1350, documentaron 2.847 tratamientos. Tasa de cura: paciente sobrevivió más de 30 días, 12%. Tasa de muerte por tratamiento: 71%. El otro 17% huyó antes de completar el tratamiento. Las cirugías se realizaban sin anestesia en mesas sucias con instrumentos oxidados. La tasa de infección era prácticamente del 100%. Los médicos consideraban el pus una buena cicatrización enviada por Dios. Cuando los pacientes morían de septicemia, era porque Dios los había llamado. Lo más perturbador es que los médicos sabían que estaban matando pacientes, pero continuaban porque era lucrativo y prestigioso. Los registros de pagos muestran que los médicos cobraban el equivalente a salarios anuales enteros por tratamientos que duraban días y siempre terminaban en muerte o invalidez permanente. Hoy esto sería clasificado como homicidio culposo, práctica médica fraudulenta, tortura y charlatanería. En la Edad Media, era medicina aprobada por las mayores universidades de Europa. Inglaterra, 1398. John acusa a Peter de robar su cerdo. Como no hay evidencias ni testigos, el tribunal ordena un juicio por combate. John y Peter deben luchar hasta la muerte con espadas en una arena pública. El sobreviviente será declarado inocente por la justicia divina. El perdedor, obviamente, será considerado culpable y muerto. El juicio por combate no era una tradición bárbara primitiva, era el sistema judicial oficial usado en toda Europa medieval para resolver disputas civiles y criminales. Estaba escrito en códigos legales, regulado por tribunales y considerado la forma más pura de justicia divina. Registros judiciales ingleses muestran que entre 1200 y 1400, más de 15.000 disputas legales fueron resueltas a través de combate mortal, desde robo de gallinas hasta acusaciones de traición. Cualquier conflicto podía resultar en dos personas siendo forzadas a matarse en nombre de la justicia. Aquí está cómo funcionaba cuando dos partes tenían una disputa legal. Cualquiera podía desafiar a la otra a combate. El tribunal preparaba una arena, generalmente un campo cercado, proporcionaba armas estandarizadas y establecía reglas. La lucha continuaba hasta que uno de los combatientes moría o se rendía, lo que resultaba en ejecución inmediata. El sistema se basaba en la teoría de que Dios siempre permitiría que el inocente venciera. Si morías en el combate, obviamente eras culpable y merecías morir. Si sobrevivías, Dios había probado tu inocencia. Era teología aplicada a través de violencia sistemática. Documentos de tribunales franceses describen combates judiciales con detalles aterradores. Un caso de 1385 involucró a dos mercaderes disputando el pago de un caballo. El combate duró 4 horas. Un hombre tuvo el brazo amputado, siguió luchando, luego le cortaron las piernas y aún intentaba atacar arrastrándose por el suelo antes de finalmente morir por pérdida de sangre. Las mujeres no estaban exentas, podían nombrar campeones, hombres que lucharían en su nombre, pero si el campeón perdía, la mujer era ejecutada junto con él. Registros de 1372 muestran a una viuda acusada de envenenar a su marido. Su campeón fue asesinado en el combate. Ella fue quemada viva el mismo día. El sistema creó una clase profesional de campeones judiciales, luchadores contratados que participaban en combates en nombre de personas ricas. Era literalmente asesinato profesional legalizado. Estos campeones eran pagados fortunas para matar personas en disputas civiles. Los registros de pagos muestran que un buen campeón judicial
podía ganar el equivalente a 50.000 euros por combate. Los mejores campeones tenían cárteles de clientes, listas de personas ricas que pagaban tasas anuales para tener acceso a sus servicios de asesinato legal. La iglesia bendecía estos combates como ordalías sagradas. Los sacerdotes realizaban misas antes de las luchas, pidiendo a Dios que revele la verdad a través de la sangre. Las arenas eran consideradas terreno sagrado. Algunas iglesias tenían arenas de combate anexas específicamente para juicios. Las reglas eran extrañamente específicas y ritualizadas. Los combatientes tenían que ayunar durante 3 días antes de la lucha. No podían usar amuletos, ni rezar a santos específicos. Tenían que luchar descalzos en arenas de arena bendita. Si un combatiente intentaba huir de la arena, los arqueros lo matarían inmediatamente. Los niños eran forzados a asistir como educación moral. Las familias enteras estaban obligadas a comparecer a los combates que involucraban a sus parientes. Una crónica de 1391 describe a una niña de 8 años, siendo forzada a presenciar cómo su padre era asesinado en un combate sobre la posesión de 3 gallinas. El sistema favorecía obviamente a personas jóvenes y fuertes sobre viejos, enfermos o discapacitados. Un hombre de 60 años acusado de robo sería forzado a luchar contra un acusador de 20 años. Esto era considerado voluntad de Dios, no una injusticia obvia. Los registros muestran que la tasa de muerte en combates judiciales era del 87%, del 13% que sobrevivía. La mayoría quedaba permanentemente lisiada, pero incluso sobrevivir no garantizaba la libertad. Si el ganador quedaba tan herido que no podía trabajar, frecuentemente moría de hambre porque era considerado maldito por Dios. El juicio por combate solo fue oficialmente abolido en Inglaterra en 1819. Esto es solo hace 206 años. El último combate judicial documentado ocurrió en 1583. Moría, pero registros no oficiales sugieren que la práctica continuó en áreas rurales durante siglos. Hoy, esto sería clasificado como homicidio premeditado, sistema judicial fraudulento y violación de derechos humanos básicos. En la Edad Media, era considerada la forma más pura y divina de justicia. Francia, 1440, con Catherine tiene 14 años y fue vendida por su familia a un burdel municipal de Lyon. Y no es prostitución voluntaria, es esclavitud sexual legalizada. No puede irse, no recibe pago, y si intenta huir, será marcada en la cara con hierro caliente y devuelta por el propio sistema judicial de la ciudad. Los burdeles municipales medievales no eran establecimientos privados tolerados por las autoridades, eran instituciones oficiales del gobierno, licenciadas, reguladas y operadas con la aprobación total de la Iglesia y los reyes. La esclavitud sexual era política pública oficial. Registros municipales de ciudades francesas muestran que en el siglo XV, Nice, prácticamente toda ciudad, con más de 2000 habitantes, tenía un burdel oficial operado por la alcaldía. París tenía 12 burdeles municipales. Lyon tenía 8. Montpellier, una ciudad pequeña, tenía 3 burdeles oficiales, que empleaban a más de 200 mujeres esclavizadas. Aquí está cómo funcionaba el sistema. Familias pobres vendían a sus hijas adolescentes, edad típica, 12-16 años, a los burdeles municipales. El contrato oficial era llamado servicio público y duraba típicamente 10 años. Durante ese periodo, las niñas eran propiedad legal de la ciudad. Documentos de contratos muestran que estas trabajadoras no podían dejar el burdel, no podían negarse a atender clientes, no recibían pago, solo comida y alojamiento básico, y eran castigadas físicamente por cualquier desobediencia. Era esclavitud con documentación oficial. Las condiciones eran deliberadamente inhumanas. Registros médicos de burdeles municipales de Toulouse describen a mujeres forzadas a atender a 15, 20 hombres por día, todos los días, durante años, cuando se enfermaban principalmente de sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual. Simplemente eran reemplazadas por niñas más jóvenes. La Iglesia no solo toleraba esto, lo regulaba oficialmente. Documentos papales establecían reglas para los burdeles. Tenían que cerrar durante la Cuaresma, no podían operar los domingos, y las trabajadoras tenían que usar ropa especial para ser identificadas en la calle como pecadoras públicas. Lo que hace esto aún más perverso es que era considerado un servicio social.
Las autoridades argumentaban que los burdeles municipales protegían a las mujeres honestas, dando a los hombres una salida para necesidades naturales. Era estupro sistematizado disfrazado de política de seguridad pública. Los registros de impuestos muestran que los burdeles municipales eran extremadamente lucrativos para las ciudades. En Aviñón, los burdeles generaban el 25% de los ingresos municipales totales. En Dijon, eran la segunda fuente de ingresos más grande de la ciudad, solo superados por los impuestos sobre los granos. Las trabajadoras no tenían ningún derecho legal. Si un cliente las lastimaba o mataba, no había castigo. Si quedaban embarazadas, los bebés eran automáticamente propiedad de la ciudad. Si intentaban huir, eran cazadas por guardias municipales y devueltas para castigo público. Documentos judiciales describen castigos para las trabajadoras que intentaban escapar, marcado en la cara con hierro caliente, azotes públicos y tiempo de servicio extendido. Un intento de fuga resultaba en 2 años más de esclavitud. 2 intentos resultaban en servicio perpetuo. El sistema tenía aspectos especialmente crueles para controlar a las mujeres. Eran deliberadamente adictas al alcohol, suministrado gratuitamente por el burdel para reducir los intentos de fuga. Eran mantenidas en deuda perpetua a través de tasas de alimentación y vivienda, que siempre excedían cualquier pago simbólico. Algunas ciudades desarrollaron sistemas aún más elaborados. Estrasburgo tenía un burdel municipal de 3 pisos, primer piso para trabajadores comunes, segundo piso para mercaderes, tercer piso para nobles. Los precios y servicios estaban regulados por la ley municipal. Las jubilaciones eran una farsa cruel. Después de 10 años de esclavitud, las mujeres eran liberadas, pero sin dinero, sin habilidades profesionales, generalmente enfermas y adictas. La mayoría moría en la pobreza en pocos años. Algunas eran forzadas a trabajar en burdeles privados ilegales en condiciones aún peores. Los registros de cementerios municipales muestran secciones especiales para pecadoras públicas, evidencia física de las miles de mujeres que murieron en este sistema. Análisis de esqueletos revelan signos de violencia sistemática, enfermedades de transmisión sexual avanzadas y desnutrición crónica. Hoy, esto sería clasificado como tráfico humano, esclavitud sexual, estupro sistematizado y crímenes contra la humanidad. En la Edad Media, era política municipal oficial aprobada por reyes y papas. Alemania, 1348. La peste negra está devastando Europa. En Estrasburgo, las autoridades deciden que la culpa es de los judíos locales que envenenaron los pozos. La solución: quemar viva a toda la comunidad judía. El 14 de febrero de 1349, 2000 hombres, mujeres y niños judíos son reunidos en una plaza y quemados simultáneamente. No se encontró ninguna evidencia de envenenamiento. No importa, el castigo colectivo ya fue ejecutado. El castigo colectivo medieval no era histeria ocasional de turbas, era política oficial del Estado basada en el principio legal de que comunidades enteras podían ser culpabilizadas por los crímenes de individuos. Era genocidio legalizado y sistematizado. El concepto legal detrás de esto era la culpa comunitaria. Si una persona de un grupo cometía un crimen, todo el grupo era automáticamente culpable por no haber prevenido o reportado el crimen. Esto se aplicaba a comunidades judías, gitanas, heréticas, e incluso a ciudades enteras. Registros de cancillerías reales muestran cientos de órdenes de castigo comunitario emitidas entre 1200 y 1500. Una orden de 1321 del rey Felipe V de Francia ordenó el exterminio de todas las comunidades judías en la región de Languedoc, porque un judío fue acusado de profanar una hostia. Aquí está cómo funcionaba en la práctica. Cuando se cometía un crimen y las autoridades querían un chivo expiatorio, simplemente acusaban a una comunidad entera. No importaba si había evidencias o no, toda la comunidad sería castigada, desde ejecución en masa hasta confiscación total de propiedades y expulsión perpetua. La masacre de Estrasburgo es solo un ejemplo documentado. Registros de cronistas contemporáneos listan más de 300 castigos colectivos de comunidades judías durante la peste negra. 1347-1351, EP. Estimaciones conservadoras sitúan el número de muertos en al menos 200.000 personas, exterminadas no por enfermedad, sino por el sistema legal oficial. Las ejecuciones en masa eran eventos públicos obligatorios.
Las autoridades forzaban a toda la población de la ciudad a asistir para aprender sobre justicia. Se traía a los niños específicamente para ver las consecuencias de conspirar contra cristianos. Documentos describen cómo familias enteras eran quemadas vivas, mientras las multitudes aplaudían. Pero no eran solo comunidades religiosas. Ciudades enteras podían ser castigadas colectivamente por crímenes individuales. En 1209, la ciudad de Béziers fue completamente destruida, y todos los 20.000 habitantes fueron asesinados, porque algunos herejes albigenses vivían allí. El legado papal declaró: mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. El sistema legal establecía diferentes niveles de castigo colectivo: confiscación de propiedades, toda la comunidad perdería todo; expulsión perpetua; destierro de territorios enteros; esclavitud comunitaria, toda la comunidad se convertiría en propiedad del Estado; y exterminio total, asesinato en masa oficial. Los registros de impuestos muestran cuán lucrativo era esto para las autoridades. Cuando una comunidad era castigada, todas sus propiedades eran confiscadas. Documentos de 1391 muestran que el rey de Francia recaudó el equivalente a 50 millones de euros valores actuales, solo con confiscaciones de castigos colectivos de comunidades judías. La Iglesia desarrolló elaboradas justificaciones teológicas para el genocidio. Documentos papales establecían que comunidades que albergaban pecadores eran colectivamente culpables ante Dios. Santo Tomás de Aquino escribió tratados defendiendo el exterminio de pueblos heréticos como deber cristiano. Algunas regiones institucionalizaron el castigo colectivo a través de leyes permanentes. El Código de Alfonso X en España establecía que si un miembro de una comunidad mora cometía cualquier crimen contra un cristiano, toda la comunidad perdería derechos legales permanentemente y podría ser esclavizada colectivamente. Las técnicas de exterminio eran sistematizadas y documentadas. Manuales militares describían métodos eficientes para eliminar comunidades enteras: cerco para prevenir la fuga, uso de fuego para procesar grandes números, y confiscación de propiedades para financiar las operaciones. Los niños no estaban protegidos, eran considerados cómplices potenciales que crecerían para vengar a sus familias. Documentos de 1348 describen cómo bebés judíos eran arrojados a hogueras vivos, porque el mal estaba en su sangre desde el nacimiento. El aspecto más impactante es que esto era considerado justicia preventiva. Las autoridades argumentaban que eliminar comunidades enteras prevenía crímenes futuros. Era genocidio disfrazado de seguridad pública. Los registros arqueológicos confirman la escala de esta violencia. Excavaciones en Erfurt, Alemania, descubrieron una fosa común con más de 3.000 esqueletos, evidencia física de una masacre colectiva de 1349. Análisis forenses muestran signos de violencia extrema en niños y ancianos. El sistema solo comenzó a declinar a fines del siglo XV, no por razones morales, sino porque estaba exterminando poblaciones económicamente útiles. Los reyes descubrieron que el genocidio sistemático reducía los ingresos fiscales a largo plazo. Hoy, esto sería clasificado como genocidio, crímenes contra la humanidad, limpieza étnica y violación de tratados internacionales. En la Edad Media, era política de Estado oficial aprobada por reyes y papas. Así que, ahí están las 10 prácticas medievales más bizarras que hoy serían crímenes atroces. Ordalías, que eran tortura legalizada. Prima noctis, que era estupro institucionalizado. Trabajo infantil, que era esclavitud sistemática. Casates de brujas, que eran genocidio basado en superstición. Mutilación judicial, que era amputación como entretenimiento. Extorsión feudal, que era monopolio de la supervivencia. Medicina, que era tortura disfrazada de tratamiento. Combate judicial, que era asesinato legalizado. Burdeles municipales, que eran esclavitud sexual oficial. Y castigo colectivo, que era exterminio en masa. La próxima vez que alguien hable de los buenos viejos tiempos o romanticice la Edad Media, recuerda, estamos hablando de una época donde torturar niños hasta la muerte era trabajo, donde estuprar mujeres era un derecho legal, y donde quemar personas vivas era entretenimiento familiar los domingos. Cada una de estas prácticas era completamente legal, socialmente aceptada y aprobada por las mayores autoridades de la época. No eran aberraciones, eran la norma. Así que, la próxima vez que te quejes de algo en la vida moderna, recuerda, al menos no tienes que preocuparte por ser quemado vivo por tener una opinión diferente. Si este video te hizo valorar el siglo XXI,
Compártelo con alguien que necesite esta perspectiva histórica y suscríbete al canal para más verdades históricas que no enseñan en la escuela.